Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos llegan al corazón. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Si es la primera vez que te cruzas con nosotros, te doy una bienvenida súper especial. Espero que te quedes un ratito, que te sientas como en casa y que al final, decidas unirte a nuestra comunidad. Para hacerlo solo tienes que darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que preparamos. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísima expectativa y sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño. Vamos a desentrañar los secretos íntimos que Anne Yilmaz ha revelado sobre su relación con Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyes. Esa pareja que nos robó el aliento desde el primer momento en que los vimos juntos, esa química que traspasaba la pantalla y que luego confirmamos en la vida real. Parece que ahora nos va a contar un poco más sobre lo que sucede detrás de cámaras, lejos de los flashes y los aplausos. ¿Qué secretos íntimos guardan? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué detalles nunca antes conocidos saldrán a la luz? Prepárense porque vamos a sumergirnos en la intimidad de una de las parejas más queridas del espectáculo, analizando las declaraciones de Anne y tratando de entender un poco mejor esa conexión tan especial que tienen. Estoy emocionado de compartir esto con ustedes, así que vamos a empezar este viaje. Y es que, seamos honestos, la relación entre Anne Yilmaz y Kerem Bürsin ha sido un torbellino mediático desde el principio. Desde que compartieron set en Senkalkam, la química era tan palpable que era imposible ignorarla. Los rumores volaron, las especulaciones se multiplicaron, y nosotros, como espectadores, estábamos ansiosos por saber si esa conexión era real. Y vaya que lo era. Cuando finalmente hicieron pública su relación, el mundo del entretenimiento pareció detenerse un instante. Verlos juntos, compartir momentos, apoyarse mutuamente en sus proyectos, en sus redes sociales, todo eso alimentaba aún más nuestra fascinación. Pero, ¿qué hay más allá de las fotos bonitas y las declaraciones públicas? ¿Qué sucede cuando las cámaras se apagan? Hoy Anne ha decidido abrir una ventana a ese mundo, y nosotros vamos a examinar con lupa cada detalle. La primera gran revelación que abordaremos, y que ha causado revuelo, tiene que ver con la autenticidad en su relación. Anne ha sido muy enfática al decir que lo que más valora de Kerem, y lo que ha fortalecido su vínculo, es su honestidad radical. Ha contado anécdotas sobre cómo Kerem no tiene miedo de ser vulnerable con ella, de mostrarle sus miedos, sus inseguridades. Esto, amigos, es oro puro en una relación. Vivimos en un mundo donde a menudo se nos anima a proyectar una imagen de perfección, especialmente en el ojo público. Que Kerem, siendo una figura pública, se permita esa apertura total con Anne es algo sumamente valioso. Anne ha descrito momentos en los que se ha sentido abrumada por la presión mediática o por el estrés de sus proyectos, y ha sido en esos instantes de vulnerabilidad compartida donde su conexión se ha hecho más fuerte. Ella misma ha expresado que la confianza que se tienen se construye precisamente sobre esa base de honestidad, donde ambos se sienten seguros para ser quienes realmente son, sin filtros. Esto va más allá de las palabras bonitas, es una práctica diaria de apoyo mutuo y de comprensión profunda. Otro aspecto fascinante que Anne ha compartido es sobre cómo gestionan la vida pública versus la vida privada. Es un equilibrio delicado, especialmente para celebridades. Anne ha explicado que si bien disfrutan de compartir momentos de su vida con sus seguidores, también son muy conscientes de la necesidad de tener su propio espacio, su propio refugio. Ha habido momentos, según cuenta, en los que han tenido que ser firmes y decir, hasta aquí. No se trata de esconderse, sino de proteger lo que es suyo, lo que han construido juntos. Ella ha mencionado que aprendieron, poco a poco, a establecer límites saludables. Por ejemplo, hay ciertas conversaciones o ciertos momentos que son exclusivamente para ellos, y eso es algo que ella valora enormemente. No dejan que la presión externa dicte el ritmo o la naturaleza de su relación. Han desarrollado con el tiempo esa habilidad para desconectar del mundo exterior cuando lo necesitan, y eso es fundamental para mantener la chispa y la salud de cualquier relación, pero sobre todo en la suya, tan expuesta. Y hablando de chispa, Anne ha revelado detalles muy tiernos sobre cómo mantienen viva la pasión y el romance en su día a día. No todos son alfombras rojas y eventos glamorosos, ¿verdad? Ella ha contado que para ellos, la magia reside en los pequeños gestos.
Una cena improvisada en casa, una nota dejada en la mesita de noche, un mensaje inesperado a mitad del día para decir te quiero, o simplemente pasar tiempo de calidad juntos sin distracciones. Ha dicho que Kerem es sorprendentemente detallista y que a menudo la sorprende con gestos que, aunque sencillos, significan el mundo para ella. No se trata de grandes regalos, sino de esa atención constante, de ese recordatorio diario de que se aman y se aprecian. Ella ha enfatizado que la rutina puede ser el enemigo de la pasión, pero que ellos activamente trabajan para combatirla con creatividad y amor. Ha compartido, por ejemplo, cómo a veces planean citas sorpresa en casa, cocinando juntos o viendo películas antiguas, recreando esa sensación de novedad y emoción que tuvieron al principio. Un punto que me parece especialmente interesante y que Ande ha tocado es la ** complementariedad ** en sus personalidades. Ella ha descrito a Kerem como una persona muy ** intensa y pasional ** que vive cada momento con muchísima energía. Por su parte, Ande se ha descrito a sí misma como alguien un poco más ** analítica y reflexiva **. Y es precisamente esa mezcla lo que, según ella, los hace un equipo tan sólido. Se complementan, se equilibran. Kerem la impulsa a salir de su zona de confort y a ser más espontánea, mientras que Ande le aporta una dosis de calma y perspectiva. Ha contado que muchas veces, cuando ella se encuentra dudando o pensando demasiado en algo, Kerem es quien le anima a dar el paso, y viceversa, cuando él está eufórico y quizás un poco impulsivo, ella es la que le ayuda a centrarse. Esta dinámica de apoyo mutuo, donde cada uno potencia las mejores cualidades del otro, es un pilar fundamental de su relación. No se trata de que sean opuestos que chocan, sino de que son diferentes que se suman y se potencian mutuamente, creando una armonía única. Ahora, algo que muchos nos preguntamos es cómo manejan las ** críticas y la presión mediática **. Y Ande ha sido muy sincera al respecto. Ha confesado que al principio, cuando empezaron a recibir mucha atención, fue abrumador. Las opiniones, los juicios, las especulaciones constantes podían afectarles. Sin embargo, con el tiempo, han aprendido a crear una especie de ** escudo emocional **. Han desarrollado la capacidad de filtrar la información, de centrarse en lo que es importante para ellos y de ignorar el ruido exterior. Ella ha dicho que Kerem es un gran apoyo en esto, y que juntos han aprendido a enfocarse en su propio camino, en sus objetivos, y en la fortaleza de su relación, sin dejarse llevar por lo que digan los demás. Han creado un pacto de confianza mutua donde solo sus opiniones y sentimientos importan dentro de su burbuja. Han aprendido a celebrar sus éxitos juntos y a apoyarse en los momentos difíciles, sin permitir que las opiniones externas dicten su felicidad. Otro secreto íntimo que ha salido a la luz, y que me parece especialmente conmovedor, es sobre ** cómo se apoyan en sus carreras **. Ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos. Ande ha revelado que tener a Kerem a su lado ha sido un impulso increíble. Él entiende las presiones, los sacrificios y las alegrías de este mundo. Han compartido momentos de celebración de éxitos, pero también de consuelo en los momentos de decepción. Ha contado que Kerem es su mayor fan y que siempre está ahí para animarla, para recordarle su talento y su fuerza. Y lo mismo ocurre al revés. Ella ha descrito cómo Kerem ha confiado en ella en momentos clave de su carrera, pidiéndole consejo o simplemente compartiendo sus dudas. Esta admiración mutua y este apoyo incondicional en sus aspiraciones profesionales son, sin duda, uno de los pilares de su sólida relación. No ven al otro como un competidor, sino como un compañero de equipo que les impulsa a ser mejores cada día, tanto en lo personal como en lo profesional. Ande también ha desvelado detalles sobre su ** rutina de pareja ** cuando no están trabajando. Lejos de las cámaras, su vida es mucho más sencilla y terrenal de lo que podríamos imaginar. Ha contado que disfrutan de cosas tan básicas como preparar el desayuno juntos los fines de semana, dar paseos por la naturaleza, o simplemente quedarse en casa viendo películas. Ha dicho que para ellos, la calidad del tiempo que pasan juntos es lo que realmente importa. No necesitan grandes lujos o eventos ostentosos para sentirse conectados. La autenticidad de esos momentos cotidianos es lo que fortalece su vínculo. Ha compartido una anécdota sobre cómo, en medio de una agenda de rodaje agotadora, Kerem le sorprendió con una noche de pizza y películas caseras, algo que ella valoró más que cualquier viaje exótico. Son estos pequeños rituales, estas conexiones humanas y sencillas,
las que construyen una relación duradera y significativa. Y un último punto, que quizás es el más importante, es la visión de futuro que Andy ha compartido sobre su relación. Si bien es cierto que no han entrado en detalles sobre planes de boda o hijos, sí ha dejado claro que ven un futuro juntos. Ha hablado de un deseo compartido de construir una vida, de seguir creciendo como pareja y de apoyarse mutuamente en todas las etapas que vengan. Ha transmitido una sensación de paz y de seguridad en su relación, una convicción de que han encontrado en el otro a su compañero de vida. Sus palabras sugieren una madurez y una profundidad en su compromiso que va más allá de la novedad del enamoramiento. Han construido una base sólida de respeto, admiración y amor que les permite mirar hacia adelante con optimismo y confianza. No se trata de planes concretos y detallados, sino de una intuición compartida, de una certeza silenciosa de que su camino va en la misma dirección. En resumen, mis queridos amigos, Andy Yilmaz nos ha abierto una ventana muy especial a la intimidad de su relación con Kerem Bürsin. Hemos aprendido que su vínculo se cimienta en la honestidad radical en la protección de su espacio privado en la mantención de la pasión a través de pequeños gestos en la complementariedad de sus personalidades en la resiliencia frente a las críticas en el apoyo mutuo en sus carreras y en la disfrute de las cosas sencillas de la vida Y lo más importante, hemos percibido una clara visión de futuro y un profundo compromiso mutuo. Es una relación que, lejos de ser perfecta en el sentido idealizado, es profundamente real auténtica y llena de amor Me ha encantado poder compartir este análisis con ustedes y, sinceramente, me llena de alegría ver a una pareja tan querida, tan feliz y conectada. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Si han llegado hasta aquí, significa que les ha gustado, así que no se olviden de dejarme un me gusta ahí abajo, que a nosotros nos ayuda un montón. Y lo más importante, su opinión me encanta. Me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones de Andy. ¿Les sorprendió algo en particular? ¿Tienen alguna otra interpretación de lo que ha compartido? Déjenmelo saber en los comentarios Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra increíble comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante para todos.